Y llegó el momento de empezar a hacer balance, como siempre decimos, este mes de diciembre las entrevistas las estamos enfocando a estos temas de lo que ha ocurrido a lo largo del año 2016 en muchas materias, en muchas disciplinas. Es importante destacar lo que ocurre en materia de seguridad y cuáles han sido los reportes más importantes y los temas que más allá de lo que haya pasado de enero a la fecha, también hay que destacar en este último mes del año. Después de lo ocurrido hace algunos días en Villa Canales con este terrible accidente de bus, tomamos en cuenta cuánto realmente implica este tipo de accidentes, este tipo de situaciones para hospitales, los más importantes del país como el Roosevelt y el San Juan de Dios, dar atención inmediata y oportuna a estas personas. Y después la labor de los bomberos, que también resulta de vital importancia en este y en todos los casos que se dan. Hay que tomar en cuenta hoy, 7 de diciembre, el Día de la Quema del Diablo, también por los incidentes que se pueden presentar. Quiero esta mañana contarles que están con nosotros Carlos Enrique Soto, él es el director del Hospital Roosevelt. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar presente esta mañana, y Oscar Franco, que representa nada más ni nada menos que a los bomberos voluntarios. ¿Cómo le va? Buen día. Así es, muchas gracias, muy bien aquí. Bueno, hablemos un poquito del último incidente, lo que ocurría hace días, ¿verdad? Esta gran cantidad de personas que son trasladadas al hospital, pero esto es una situación regular. Si hacemos un repaso de lo ocurrido en 2016, han sido varios los incidentes donde el hospital ha estado involucrado directamente. Sí, es correcto. Definitivamente el irrespeto a la ley de tránsito, como digo yo, la falta de prevención de muchas personas lleva a este tipo de situaciones graves en el país, como lo que pasó hace 2 días. Es impresionante porque nosotros tenemos una comunicación muy fluida con los bomberos en el hospital, y desde que fue el accidente nos preparamos para atender a las personas. No pensamos que iba a ser un colectivo que llegaran tantas gentes al hospital. Tantas personas, sí. 30 llegaron, de las cuales uno entró con muerte al arribo, una entró a código rojo y los otros se les pudo dar regreso, bendito sea Dios, durante el día. Esto le implica a los hospitales nacionales un gasto tremendo en insumos, ¿verdad? Nosotros hicimos un cálculo y costeamos este accidente que aproximadamente le costó al Hospital Roosevelt y al pueblo de Guatemala aproximadamente $500,000 de quetzales. $500,000 de quetzales. Y este es como el común denominador de lo que ocurre en muchísimos nosocomios, pero las emergencias están a la orden del día, más allá de los pacientes que normalmente asisten al Hospital Roosevelt, el más importante del país. Estos accidentes, usted como bombero, ¿qué nos podría decir al respecto? Porque tomamos estos que quizás son más mediáticos por el impacto, por la cantidad de personas, por las características, pero hay una serie de incidentes que se dan durante todo el año. Claro, así es. Lamentablemente, pues en estas fechas es cuando más se extiende nuestro servicio a la comunidad, ya que muchos accidentes en la capital, así como en el interior, suceden por la ingesta de alcohol, ¿verdad? Entonces es donde surgen más personas damnificadas en este ámbito de estas fiestas. ¿Cómo ha sido el año en materia? Porque siempre es el punto central el del presupuesto, el de los recursos, siempre este tira y afloje, por decirlo de alguna manera, entre estos reclamos puntuales. Hoy, ¿cómo definiría usted el año y cómo es la situación? ¿Cómo empezamos el 2016 en el Roosevelt y cómo termina? Y sobre todo con las partidas presupuestarias que sabemos se van a asignar para el próximo año, ¿qué escenarios podemos esperar, sobre todo para el primer trimestre? Hagamos un balance. Bueno, básicamente en el año 2016 entramos con un presupuesto de 402 millones de quetzales. Nuestro presupuesto real es de 650, entramos con una deuda de arrastre de 180 millones de quetzales. No, de 300 o más, casi 400 millones ahí entre lo que necesitan y la deuda. Exacto, entonces la deuda nos alcanzó, el presupuesto nos alcanzó para 2 meses. De ahí empieza la lucha de pedir las ampliaciones presupuestarias para mantener el hospital. No se pueden subir eventos, que es una tragedia para nosotros. Los eventos son los que nos abastecen un año, pero en el hospital, como no hay presupuesto y no hay cuota es el dinero que nos dan, entonces tenemos que comprar fraccionadamente. En un hospital como el Hospital Roosevelt, que solo puede comprar hasta 90,000 quetzales, eso nos alcanzaba 3-4 días. Claro. Ese ha sido el balance de todo el año y nos dieron 200 millones más, incluyendo salarios, y vamos a terminar el año afortunadamente abastecidos. Sí. Tenemos los cuartos de desastres para estas fechas llenos. Abastecidos con todo lo necesario, sobre todo para esta época, que ya vamos a hablar de las recomendaciones necesarias, pero con todo lo necesario para esta época. Sí, correcto. Sí. Estamos abastecidos, tenemos 3 cuartos de desastres en las emergencias y creo que vamos a lograr pasar bien las fiestas si no hay muchos problemas, pero sobre todo si no hay alguna cuestión seria, ¿verdad? Porque obviamente, bueno, ayer vi un
una cuestión de un avión que aterrizó con una emergencia. Ajá. Pongamos que ese avión hubiera tenido algún otro problema serio, Claro. nos entran más de 100 personas al Hospital Roosevelt, en los que yo le digo, tenemos un colapso de la emergencia. Nosotros podríamos atender hasta 200 personas con los cuartos de desastre y el personal que tenemos. Arriba de eso, colapsamos. ¿Cómo avisora usted el próximo año? Bueno, primero no se dio el presupuesto que es el conveniente para el hospital. Exactamente, ¿verdad? lo que Se se había dieron solicitado. 6.800 millones. La promesa que hizo la señora ministra fue darnos a nosotros, al Hospital Roosevelt, el presupuesto completo. Ajá. Si nos lo dan así, entonces vamos a poder hacer nuestras proyecciones para lograr abastecer el hospital todo el año. Si no, se avisó una crisis igual que la tuvimos en el 2016. ¿Cuál es la época más compleja para bomberos voluntarios? Haciendo un balance de todo lo ocurrido, independientemente, obviamente, de las contingencias climáticas, que ya sabemos cómo están calendarizadas, aunque muchas nos sorprenden en otros momentos, pero ¿cuáles son los periodos más complicados para el cuerpo de bomberos? Bueno, los periodos más complicados para el cuerpo de bomberos es más que todo en las épocas de invierno, que ya sabemos pues por las inundaciones y por todas las eventualidades que suceden en esta época. Asimismo, es más que todo en este fin de año, donde por la pólvora, por el alcohol, por muchas cosas es donde suceden muchos más incidentes en la capital, y nuestro trabajo pues se hace más grande en estos días. Bueno, este mes es el de mayor precaución, se establece el Plan Belén y muchísimas otras entidades trabajando en conjunto, por supuesto, para tratar de mitigar los efectos de lo que puede llegar a ocurrir. Hoy es un día, por ejemplo, en el que hay que tomar muy en cuenta esta quema del Diablo, que ha dejado antecedentes y saldos que se van reduciendo, pero que siguen siendo muy negativos y de mucho impacto con la cantidad de personas quemadas, ¿no? Así es, por eso en esta ocasión queremos dar a conocer al pueblo de Guatemala que Bomberos Voluntarios estamos ya las 132 compañías a nivel nacional en estado de alerta, así como también el recurso humano de 5.800 bomberos a nivel nacional, compartido en lo que es personal voluntario y permanente para cualquier eventualidad que suceda en estas fechas, ¿verdad? Más que todo, como son las tradiciones de Guatemala, en esta fecha 7 de diciembre, la quema del Diablo, pues ya estamos listos para cualquier eventualidad que pueda sucederse. Volvemos al tema del Roosevelt, que nos importa tanto y por el que hemos estado durante todo este año informando de distintas situaciones, de quejas, de reclamos, y que siempre, lamentablemente, señor director, caen en el tema de presupuesto, no de la falta de voluntad, sino de tener el recurso para hacer frente a este tipo de cosas. ¿Mejoró con la nueva administración, con la nueva titular de la cartera de salud, que entró con una idea más clara de cómo proveer los insumos necesarios a los hospitales y algunas otras cosas? ¿Siente que el diálogo ha fluido de mejor manera, que hoy se puede decir que somos un poco más eficientes que hace algunos meses atrás, o no? Bueno, vea, inicialmente tuvimos un poco de conflictos, ¿verdad? Sí. Porque ella quiere instaurar el modelo de atención primario. Ajá. Realmente, inicialmente tuvimos pláticas con ella y no le tomaron la importancia que debía a los hospitales. Entonces, durante 2 meses no tuvimos mucho diálogo, estuvimos un poco en conflicto, estábamos desabastecidos, pero posteriormente hemos tenido diálogos con la ministra que nos han hecho que nos den la cuota a tiempo, o sea, el dinero, nos hemos logrado abastecer, y en los últimos 2 meses le podría decir a la población que sí estamos mejor. Entonces, por lo menos el Hospital Roosevelt que yo dirijo, estamos abastecidos completamente, y yo les quería decir que el abastecimiento no hay que medirlo en porcentajes, porque yo puedo tener 84% de abastecimiento de medicamentos, pero si no tengo los insumos esenciales para atender a la población, es como que no tuviera. Si no tengo anestésicos, no tengo antibióticos. O sea, tiene que haber un equilibrio, sí o sí. Completamente. ¿Cuál es el área más vulnerable, usted considera, del hospital todavía? Emergencia, creo yo. Emergencias, Sí. ¿Por qué? ¿Y qué hace falta para poder...? Bueno, está directamente relacionado con el trabajo que realizan los bomberos y la cobertura de emergencias para lo que pueda llegar a ocurrir. ¿Qué pasa en emergencias? En emergencia lo que pasa es que se volvió un hospital. O sea, la emergencia del Hospital Roosevelt, ingresan los pacientes, tenemos salas de operaciones, tenemos 4 departamentos que atienden, tenemos oftalmología y tenemos un encamamiento de aproximadamente 80 personas. Claro, ya funciona Entonces, como una unidad propia. Exactamente. Entonces, eso es lo que estamos tratando de corregir nosotros. Todos esos pacientes, pasarlos a los servicios internos del hospital y dejar la emergencia como una emergencia. Porque por eso es que cuando llegan los bomberos hay tanta conflictividad, porque ese hospital está totalmente saturado, no se puede ni caminar, no tenemos ni camillas. Ahora, ¿por qué cree que se da esta situación? ¿Qué es lo que no está funcionando?
por lo que la emergencia se colapsa. Si los bomberos o todas las personas, o como usted dice, ya esto comienza a formar como una unidad independiente para atención de otro tipo de cosas, no solo emergencias, ¿por qué se produce este cuello de botella, este colapso allí? Mire, eso es claro. La Organización Mundial de la Salud dice que tiene que haber un paciente y 3 camas. Sí. O sea, el total de camas que queríamos tener en los hospitales serían 48,000 camas y tenemos 7,960. Yo tenía en el Hospital Roosevelt camas sensibles de 960 y ha tenido que crecer el hospital a 1,150 camas. Eso a costa de meter los pacientes en emergencia en camillas. A veces ingresan a la emergencia los pacientes y ahí salen. Claro. Eso realmente va contra los derechos humanos porque están en una camilla. Están revueltos hombres con mujeres. Entonces ese es un colapso del sistema. Y eso es lo que ayer lo expuso muy bien, y de verdad yo la felicito a la doctora Zulma Calderón en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde fue a hacer una denuncia. Sí. Yo creo que eso es lo que nos tiene que ayudar para que el pueblo entienda realmente cuál es el problema de nosotros. Presupuesto, saturación y largas colas, 10,600 pacientes en cola tenemos para cirugía, para hacer cirugías selectivas. Eso es una cosa, la presa quirúrgica que se llama. Eso es grandísimo. Usted se atrasa por cualquier cosa y a usted ya le toca, imagínese, tiene que esperar 10,600 pacientes que operemos. Las áreas más vulnerables de los bomberos, y me voy a quedar un poco con este tema porque también esto tiene que ver con la calidad de atención por tener una sobrepoblación dentro de los hospitales. ¿Qué implica para ustedes cuando llegan a los hospitales y justamente se encuentran con esta situación? Porque es el destino natural cuando ocurre cualquier tipo de incidente asistido por los bomberos. Bueno, sí, lamentablemente, pues nuestro trabajo cuando llegamos a la emergencia es de atender al paciente y trasladarlo rápido a un hospital asistencial. Lamentablemente al llegar pues no encontramos camilla y eso pues hace que el paciente pierda minutos vitales de su vida, y nosotros tratamos la manera de darle lo que es los primeros auxilios avanzados en el lugar para poder llevarlo con vida al hospital. Pero ¿qué pasa? Al llegar al hospital hay mucha escasez de camillas, tal vez de enfermeras y de personal paramédico en el lugar, y esto tiende a que las personas pues se les quite la oportunidad de poder seguir viviendo. Le quería hacer esta pregunta hablando justamente de esta lista que usted dice, la cantidad de personas que están esperando su intervención quirúrgica y mucho más. ¿Cómo impacta esto en la actitud que puede llegar a tener el profesional médico? Que más allá de que pueda tener buena voluntad, pero cuando hay un sistema colapsado, a lo mejor la falta de recursos o no los implementos que son necesarios para poder atender a un paciente como corresponde, ¿qué pasa con el ánimo y la perspectiva del médico? También poniéndonos un poco en los zapatos del que tiene que prestar atención justamente. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo está el área de los médicos que allí atienden? Bueno, es penoso decirlo, pero estas personas, los residentes, que es el alma del hospital, ¿verdad? Claro. Que están ahí las 24 horas, cada 3 días turnando, salen tarde al día siguiente, con salarios bajos, y ahora con el problema que no les han pagado bonos por 2 años. El personal de salud realmente da pena ver la desmoralización que tienen por los sueldos que ganan. La mayoría de los empleados de salud pública no llegan ni al salario mínimo. Tenemos trabajadores que ganan 1,730 quetzales al mes. Esa es una barbaridad. La gente tiene que trabajar por necesidad, pero la desmoralización se le mira mucho en el sistema. Claro. Entonces, somos humanos, pues hay que comer, hay que pagar la luz, porque no nos perdonan nada. Entonces, toda la gente... hay que estar con todas las capacidades puestas a la hora de atender a un paciente. Digo, y tenemos menos personal. Claro. Entonces, tenemos un personal deficitario en los hospitales, porque no solo es, como le repetía yo, el abastecimiento de medicamentos o médico quirúrgico, es infraestructura, es el problema de los recursos humanos que no tenemos, es todo un contexto que no lo logramos solventar en los hospitales. Estamos viendo la crisis, por ejemplo, de San Juan de Dios con elevadores. Esa crisis es difícil de componerla cuando no tenemos los hospitales realmente presupuesto para mantenimiento. ¿Cómo podemos arreglar nosotros esa situación si no tenemos el dinero? Sí, y cuando hay que priorizar, pues yo me imagino que sí. Obviamente ayer ocurrió otro incidente con otra persona en el San Juan de Dios en otro elevador. No fue el caso tan lamentable, una persona que perdiera la vida, pero también hubo un incidente allí.
cuando hay que priorizar recursos para algún otro tipo de cosas. ¿Y ustedes en materia de recursos cómo están? Porque también los equipos que necesitan, ¿no? Realmente la unidad de bomberos, el cuerpo de bomberos es fundamental para poder rescatar y para poder cumplir su labor. Bueno, bomberos voluntarios, gracias a Dios, pues contamos con lo que son vehículos, ambulancias, motobombas, camiones cisternas para cualquier eventualidad. También así como tenemos equipos especiales que ya ahora aquí pues en Guatemala se denomina la quijada de la vida para cualquier accidente. En lo que es materia prehospitalaria, pues ya tenemos personal muy bien capacitado en lo que es atención prehospitalaria, ¿verdad? Y que sí cuenta varias estaciones y compañías con equipo como lo es desfibrilación, equipo más avanzado para poder atender las emergencias de una manera más efectiva. De una manera más eficiente para poder ayudar a Guatemala. Bueno, por último, ¿cómo cierra el año el Roosevelt? Si tuviera que hacer en un resumen este año 2017, este 2016, ¿cómo cierra el Roosevelt? Bueno, yo consideraría que cerramos el 2016 para mí exitosamente, con carencias, con problemas presupuestarios, pero sí realmente con la gana del trabajo. Vamos a terminar sin deudas, si Dios quiere, vamos a terminar con insumos. Creo que ha sido un año positivo para nosotros, para el Hospital Roosevelt. No tuvimos huelgas, no tuvimos paros, entonces ha sido un año tranquilo para nosotros, luchando contra la corriente muchas veces, 2 cambios de ministros, el presidente tratando de apoyarnos, el vice también, pero cuesta, es una situación que cuesta, pero estamos con ánimo y luchando y yo creo que vamos a salir adelante. Solo quería hacer una observación, sí. Yo creo que los bomberos se han profesionalizado mucho y eso es muy importante, porque del traslado, para que ellos donde van a sacar al paciente al Hospital Roosevelt, lo llevan bastante estables. Y eso es importante para nosotros. Por supuesto. Porque la estabilidad del paciente ya nos quita a nosotros cierto grado de peso que tenemos que entrar, porque el paciente ya va canalizado con suero, ya va con sus collares cuando tienen problemas. Entonces, todo eso nos ayuda a nosotros y la comunicación permanente que tenemos con ellos. De verdad, yo felicito a los bomberos por ese trabajo que hacen en el día a día, ¿verdad? Bueno, se trata de trabajo en equipo, ¿verdad? Y siempre poniéndonos también en los zapatos de la cantidad de personas que entendemos que llegan, que tienen que hacer filas, que se deben frustrar si una operación tiene que realizarse en el corto plazo y que a lo mejor tengan que formar parte de esta larga lista para poder intervenirse quirúrgicamente. Digo, es un tema complejo y como yo siempre digo, es ponerse en la perspectiva del otro, ¿no? Del paciente, del médico, del que no tiene recursos y bueno, esperando como siempre que la situación mejore. Les agradezco a ambos que nos hayan acompañado. Han sido muy amables. Carlos Enrique Soto, el director del Hospital Roosevelt, y Omar Franco, que pertenece a los bomberos voluntarios. Muy amables por acompañarnos esta mañana.